Gracias. Bueno, empiezo, por supuesto, agradeciendo la oportunidad de estar acá. eh, y bueno, voy a dar lectura al documento, ¿no? He cambiado un poco el título, se llama ahora de pragmatismo y política, pero no sé muy bien cómo se va a llamar al terminar la lectura, entonces lo dejamos así. Eh, en los senderos del Parque San Martín, construido sobre el terreno que otrora ocupara el antiguo hipódromo de la Condesa de Miravalle, aún se conservan los letreros que en 1927 levantó el Ayuntamiento de la Ciudad de México, esparcidos por aquí y por allá. Aquellas estructuras de concreto contienen algo más que las indicaciones necesarias para mantener en buenos términos la relación entre el parque y sus usuarios. Ya sea que se ruegue hacer de las bancas el uso apropiado, o que se suplique encarecidamente no permitir a los perros que entren en los prados, lo que resalta del conjunto de aquellas exhortaciones es la idea, consagrada también en alguno de los letreros, respecto a que, cito, es un deber cívico cooperar a la conservación de este parque. Así, aunque fuera obvio que las plantas, los arbustos y los árboles están creciendo, razón por la cual, dice otro letrero, necesitan para su desarrollo no solo de nuestro cuidado, sino también del de usted, lo que los letreros apuntalan es algo más que este hecho meramente biológico, a saber que, cito de nuevo, el respeto a los árboles, a las plantas y al pasto es signo inequívoco de cultura. El decálogo cívico preecologista del también llamado Parque México apenas si merecería nuestra atención si no fuera porque, según consta en el archivo, el autor de aquellas indicaciones y máximas fuera ni más ni menos que el propio Vasconcelos. Así, más allá de lo que en particular pueda decirse sobre aquellas frases, lo que importa es advertir las implicaciones que pudiera tener el hecho de que uno de los principales filósofos latinoamericanos, pilar, nos guste o no, de la filosofía nacional, haya tenido que ocuparse de avisar al público que, por ejemplo, todas las indicaciones que usted haga a sus hijos para respetar este parque elevarán su nivel moral y su cultura, o peor aún, que arrojar basura o cáscaras de fruta desdice mucho de la cultura y urbanidad de cualquier persona. Lo de Vasconcelos no fue precisamente algún tipo de excepción que confirmara alguna regla de pureza intelectual, ni siquiera fue un producto adyacente a su conocida y fundamental misión cultural y educativa. No quisiera que esto se leyera, o mejor dicho, se escuchara como algún tipo de menosprecio por la labor educativa, ni mucho menos por la preocupación estrictamente intelectual que la formación primaria debería despertarnos, independientemente del nivel en que desarrollemos la labor docente. Pero aún así, no parece del todo irrelevante encontrarse con Vasconcelos planificando y proyectando escuelas granja, con Ezequiel Chávez metido de redactor del libro de educación cívica destinado al 4º grado de primaria, o con el propio Vaz Ferreira, no solo ocupado de la dirección de instrucción primaria, sino hasta del diseño y proyección de parques escolares que, según entiendo, defendió en más de una ocasión. Se dirá, y se tendría razón al hacerlo, que cualquier humanista habría de preocuparse por la educación como ellos y otros lo hicieran en su momento, y que las respuestas específicas a las que llegaron fueron apenas una consecuencia esperable de las funciones que, por la razón que sea, cada uno desempeñó en la organización de la educación nacional. Y en efecto, el punto fuerte que guía este trabajo está en las implicaciones que pudiera haber tenido ya no solo la participación pública en calidad de rectores o ministros, sino el hecho de que los pilares en los que la filosofía latinoamericana se fundó fueran no tanto intelectuales de Estado, sino altos funcionarios que en distintas formas y momentos participaran activa y centralmente en la creación de los Estados modernos latinoamericanos, y al mismo tiempo procuraran la profesionalización de la filosofía y en general de las humanidades y las ciencias. Antes de iniciar, me disculpo por no dedicar sino algunas anotaciones marginales a Vaz Ferreira, pues aunque lo que he alcanzado a entender de su biografía y obra me permite suponer que los señalamientos lo tocan de un modo más que tangencial, hay memorias que no vale la pena ensuciar con la grosera savia que emana de la ignorancia. Pese a lo que a veces pudiera parecer, en realidad hay pocos elementos que permitan el desarrollo de una historia comparada de la filosofía latinoamericana. Ciertamente, los procesos políticos que gestan y acompañan las guerras y los primeros años de vida independiente mantienen algo más que los meros paralelismos, pues si bien es cierto que el Uruguay aventajó siempre en lo que al desarrollo de los derechos civiles se refiere, o que México llegó un tanto antes a la construcción de un instituto de altos estudios en el que se vio reflejada la concepción filosófica del Estado positivista, no lo es menos que ambos procesos de construcción de Estados nacionales
parecen, pese a las diferencias respecto al estado de cosas con que cada uno lidió, animados por el mismo espíritu. Un poco más tarde, empero, la situación de ambos países habrá de separarse por años luz de distancia, y tanto que si el Uruguay recibía el nuevo cambio de siglo convertido en la Suiza de América, México lo hacía sumido en una miseria infinita, y nada casualmente, en la primera revolución popular del siglo XX. Por sí misma, la Revolución Mexicana de 1910 implica ya una importante separación del proceso político e ideológico mexicano respecto de buena parte de la América hispana, pero es obvio que no es lo único. De hecho, la tan extendida intención por configurar una filosofía propiamente latinoamericana debería alertarnos respecto a que aquello era más una apuesta que una realidad devenida de las fortísimas relaciones que efectivamente se generaban por la comunidad de los orígenes y de los procesos revolucionarios en que cada pueblo fue configurando sus respectivos estados. Sin denostar entonces la importancia de estas y otras diferencias, cabría pensar que las similitudes en la historia intelectual de nuestras naciones pudieran desprenderse, además del parentesco, del hecho de que las filosofías de cada una de ellas fueran procreadas en circunstancias por demás similares. Ciertamente, no todos los fundadores de la filosofía moderna latinoamericana tuvieron la misma responsabilidad y participación en la vida pública. Algunos, como Caso y creo que el propio Vaz Ferreira, se mantuvieron mucho más fuertemente asociados a la labor académica a pesar de ocupar cargos públicos no menores en envergadura. Otros, como Sierra o Vasconcelos, invirtieron mucho más energía en la labor política sin menoscabo de la realización de una obra propia que por distintas razones resultó igualmente fundacional. Amén las diferencias, es posible pensar que la coincidencia en tiempo y personas del proceso de fundación del Estado y de construcción de tradiciones de pensamiento propias haya dejado una cierta impronta en estas últimas que acaso sea visible en su desarrollo posterior e incluso en su estado actual. Más específicamente, la impresión que deja el desarrollo de la filosofía en Latinoamérica es la de un largo y extendido intento por configurar una tradición propia capaz de responder directa o indirectamente a algunas de las preocupaciones derivadas de su propio proceso de nacimiento y construcción política, y que esta misma necesidad habría dejado un muy particular pragmatismo y hasta una politización de sus nociones y sistemas que se hace visible tanto al nivel de la concepción filosófica en sí como en el tratamiento que en muchas y muy diversas ocasiones se da a los posicionamientos filosóficos distintos que usualmente son sostenidos por rivales políticos. Permítaseme ejemplificarlo brevemente. Como en buena parte de la América hispana, el positivismo comtiano fue en México la filosofía de Estado, o mejor dicho, la que en algún grado posibilitó la construcción del propio Estado nacional. El mismo año de 1867, apenas unos meses después de la triunfal entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México y del restablecimiento de los poderes republicanos, el doctor Gavino Barreda pronunciaba en la ciudad de Guanajuato una oración cívica guiada por los principios positivistas y en la que se anunciaba el inicio de una nueva era, tras la caída del antiguo régimen y el triunfo de las ideas liberales. En 1849, tras ser liberado al fin de la intervención estadounidense, Barreda había realizado una estancia en París para terminar sus estudios de medicina. Allí asistió al curso de Historia de la Humanidad impartido por el propio Comte y desde entonces hizo de los cursos de filosofía positiva su principal referente. Ya desde la oración cívica, Barreda se toma el permiso de alterar la premisa comtiana para convertirla en aquella con que caracterizó y guió a la Escuela Nacional Preparatoria: libertad, orden y progreso. En cierto grado y sentido, las tesis de Barreda fueron producto de la urgencia por imponer un mínimo de orden en el desconcierto político en que México pasó sus primeras décadas de vida independiente. Afán que no sería del todo ajeno a don Justo Sierra, cuya obra se encaminaría a cumplir la apuesta por transitar de un liberalismo utópico a un liberalismo real y realizable. La generación posterior a Barreda se presintió inaugurando un nuevo periodo histórico que, como sus antecesores, optaba por la libertad y el orden, pero que ya no tendría por bandera una persona sino una idea. Reunidos en torno a la libertad, su periódico y órgano informativo, la nueva generación de positivistas que condujeron los destinos de la patria durante la tiranía honrada del general Díaz, abandonaron poco a poco la filosofía comtiana en pos de una cada vez mayor cercanía a Mill, Spencer y Darwin, este último en su versión social. Sin duda alguna, la principal expresión de esta nueva camada de positivistas, encabezados por don Justo Sierra y Ezequiel Chávez, fue la propia Universidad Nacional,
cuyo primer proyecto se presentó en 1881, pero cuya efectiva realización hubo de esperar casi una treintena de años. No muy lejos del poder que Barreda atribuía a la educación, Sierra creía que la universidad podía y debía ser la institución que mejor encabezara, cito, los esfuerzos colectivos de la sociedad moderna para emanciparse integralmente del espíritu viejo. Fin de la cita. Su suerte, por lo menos en primera instancia, fue muy otra. A diferencia de la acogida que rodeó a la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, el proyecto en 1881 enfrentó la oposición por parte de la clase política, particularmente de los propios positivistas y liberales, que no dejaban de ver en la universidad una institución esencialmente reaccionaria. Años más tarde, un Justo Sierra, ya empoderado por sus innegables éxitos al frente de la Secretaría de Instrucción Pública, acompañado por el influyente grupo de los científicos, del que fue uno de sus más distinguidos miembros, vería la realización de un renovado proyecto universitario. El oropel del primer centenario de la Guerra de Independencia, así como la necesidad, la casi urgencia del régimen porfirista por demostrar que México era ya un país civilizado, en orden y encaminado hacia el progreso, facilitó la fundación de la Universidad Nacional, que, en su diseño y primeros años de desarrollo, excluyó abiertamente el estudio de carreras industriales y administrativas. A juicio de don Justo Sierra, no podía la universidad dedicarse a los estudios concretos y utilitarios. Antes bien, su fundación debía abrir posibilidades frescas para comprender lo humano, por lo que, nada casualmente, la única dependencia académica gestada en 1910 fue la Escuela de Altos Estudios, cuyas 3 secciones académicas se ocuparían del estudio de las ciencias exactas, las humanidades y las naturales. Esta especie de cerrazón hacia los estudios de corte más pragmático, que a juicio de la generación siguiente había caracterizado el proyecto de la universidad, se vio hasta cierto punto compensada con la apertura ideológica que tanto Sierra como Chávez hicieron evidente en la lista de los doctorados honoris causa otorgados en la fundación de la universidad, así como en los cursos y conferencistas invitados durante los primeros años de vida universitaria. En efecto, ni Sierra ni mucho menos Chávez fueron positivistas ortodoxos o doctrinarios. Antes bien, a ambos los caracterizó, además de una cierta falta de rigor según sus coterráneos, un importante eclecticismo que claramente se expresa en las preocupaciones metafísicas y religiosas de Sierra y en el psicologismo de Chávez. A decir por Enrique Sureña, fue precisamente Sierra quien iniciara la crítica, la de avanzada y no la conservadora, al positivismo mexicano. Tan temprano como lo sea 1874, Justo Sierra había mostrado ya ciertas reticencias hacia algunas tesis positivistas. Pero fue hasta 1908, cuando en un discurso en honor a Barreda, manifestó con mayor claridad su alejamiento y escepticismo ante el positivismo mexicano, no solo incitando un cierto relativismo respecto al conocimiento científico, sino saludando y mostrando públicamente su simpatía por el, cito, llegar atropellado y tumultuoso de la nueva generación, aquella que tiempo después devendría en el Ateneo de México. En los primeros meses de 1909, un reducido pero nodal grupo de jóvenes fundó la revista Sabia Moderna, en torno a la cual se agrupó la generación formada durante la Revolución de 1910. El abandono en el ámbito literario del modelo francés del XIX y el distanciamiento filosófico del positivismo fueron algunos de los rasgos más sobresalientes de este grupo, el Ateneo de la Juventud, entre cuyas filas se contaba a José Vasconcelos, Antonio Caso y, por supuesto, a Alfonso Reyes. El origen y la consolidación del grupo no están exentas de ese extraño y exótico espíritu que parece escoltar a mi país. A principios de 1907, tras la desaparición de la revista, el mismo grupo que la dirigía fundó la llamada Sociedad de Conferencias, con el propósito de divulgar ideas y fomentar actividades artísticas en los barrios burgueses de la Ciudad de México. Con tal compromiso social a cuestas, el grupo se mantuvo en actividad hasta que, en 1908, protagonizó un mitin filosófico como respuesta a los ataques que la figura de Gabino Barreda había recibido por parte de un periódico conservador. Aquel apoyo fue una importante muestra de solidaridad con la obra de Barreda, pero fue también la oportunidad para evidenciar su claro distanciamiento con el positivismo, al que todos y cada uno habían conocido durante su formación en la Escuela Nacional Preparatoria o bien en la Escuela de Jurisprudencia por vía de Sierra, Chávez o Macedo. Para 1909, la Sociedad de Conferencias se transformaría en el Ateneo de la Juventud, posteriormente Ateneo de México, y empezarían a consolidar sus primeros éxitos intelectuales. Primero con la presentación de algunas conferencias en la propia Escuela Nacional Preparatoria,
y después en la celebración del centenario de la independencia. La simpatía y hasta la protección que Chávez y Sierra dieron a los miembros del Ateneo dice más de la bondad de aquellos que de la cercanía entre ambas generaciones. Desde luego, no es que los ateneístas hayan desconocido a sus mentores. Baste con recordar de nuevo el mitin que protagonizaron a favor de Barreda para saber que no fue así. La fidelidad, empero, fue más humanitaria que filosófica. Según lo ha señalado Javier García Diego, la fundación de la Universidad Nacional en septiembre de 1910 no trajo ni crecimiento ni mejoramiento de las escuelas profesionales y tampoco parece haber alterado la naturaleza ideológica de la institución, claramente expresada en el corte positivista de sus planes y programas de estudio. Desde luego, el rectorado de Joaquín Erguializ, un católico ferviente, y la secretaría de Antonio Caso, uno de los mejores representantes de las nuevas filosofías espiritualistas, fue muestra de la conciliación de la que Sierra era capaz, e incluso puede haberlo sido de algunas tendencias que para entonces él mismo ya habría manifestado. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que la dirección de las secciones fundamentales de la nueva universidad, la preparatoria y la escuela de altos estudios, sería encargada a dos positivistas ortodoxos, Manuel Flores y Porfirio Parra. Así, con apertura y todo, la nueva universidad nacía enraizada en una tradición y posicionamiento filosófico de la que el propio Sierra ya no se sentía parte y partícipe, pero a la que ni él mismo fue capaz de rechazar. La estirpe porfiriana del proyecto universitario fue también el epicentro de su pronto rechazo. El mismo mes de la fundación, los estudiantes universitarios organizaron el primer Congreso Nacional. La clase política interpretó aquello como una intentona por reclamar un lugar en los festejos del centenario o acaso en el propio aparato gubernamental. La realidad no fue precisamente esa. Los estudiantes empezaron por convocar algunas de las instituciones dedicadas a los estudios concretos y utilitarios a los que Chávez y Sierra habían despreciado. Por ejemplo, las escuelas de agricultura, comercio, homeopática y normal, y terminaron por solicitar la apertura de instituciones de enseñanza agrícola e industrial. Más acordes a los tiempos, los estudiantes ya no solo se abocaron a pensar y pedir sendas reformas al sistema educativo, sino que acabaron convirtiendo aquellas reuniones en foros políticos en los que se manifestó una clara oposición al régimen que, hay que decirlo, tampoco implicaba una clara adhesión al movimiento maderista. Las condiciones gestadas por el inicio del proceso revolucionario impidieron a Sierra dejar al mando a Ezequiel Chávez, su principal colaborador, y asegurar así un mínimo de continuidad. Sin embargo, no fueron estas las únicas condiciones que determinarían el declive del grupo de los científicos al mando de la universidad y en general de la educación superior. Hacia la mitad de 1912, la muerte sorprendió a Porfirio Parra, quien hasta entonces se mantenía al frente de la Escuela de Altos Estudios. El gobierno maderista, ya sin Sierra y con Vera Estañol a la cabeza del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, dio a Alfonso Pruneda, médico y experimentado educador, recién distanciado del positivismo, la dirección de la Escuela de Altos Estudios. Muy pronto, Pruneda nombró a Alfonso Reyes como su secretario, generando con ello un inmediato vuelco hacia los estudios humanísticos, no solo mediante la creación de la sección de Lengua Nacional y Literatura, sino por la apertura de la Cátedra Libre de Filosofía impartida por Antonio Caso. Como bien lo señala el propio García Diego, el rechazo a los cursos de física y biología solo confirmó la sustitución de los científicos por los ateneístas y significó la triunfal entrada de una nueva filosofía en la que los nombres de Platón, Kant, James, Croce, Nietzsche y por supuesto Bergson fueron haciéndose tan comunes como relevantes. Los distintos movimientos espirituales y hasta espiritistas que la filosofía mexicana experimentó en su generación posrevolucionaria son muestra clara de que los esfuerzos del positivismo decimonónico y de la primera mitad del XX no fueron suficientes como para exterminar a sus rivales políticos e ideológicos, pero es seguro que Carlos Illades tiene más y mejores cosas que decir a este respecto que cualquier rudimento que yo pueda esbozar ahora frente a ustedes. En todo caso, lo que para fines de este trabajo resulta más interesante es el espíritu positivo con que la generación del Ateneo atacó al propio positivismo, sea el de Barreda o el de Sierra, y cuyos fundamentos debieron haber parecido tan poco útiles, tan desarraigados de la vida real, como al positivismo mismo le habría parecido en su momento la reflexión metafísica. Pese a sus obvias limitaciones, este breve y hasta miserable repaso por algunos de los episodios en los que los filósofos mexicanos tuvieron un lugar estelar en la construcción de las instituciones mexicanas debe ser suficiente para resaltar algunos rasgos que, me parece, configuran y por ende determinan a las filosofías nacionales. Por un lado,
resulta interesante advertir el espíritu pragmático que caracteriza a casi toda producción filosófica nacional. En alguna entrevista, Carlos Pereda alcanzaba a notar que las preocupaciones e influencias filosóficas de Vaz Ferreira no eran tales como para considerar que, trasplantado a la última parte del siglo XX, cupiera catalogar su pensamiento entre los posmodernos. Lastimosamente, no podemos decir lo mismo de Vasconcelos, cuyo espiritualismo e interpretación de las bondades del mestizaje acaso encontrará algunas coincidencias no menores con las filosofías de los excusados de Zizek. Pero aún así, no deja de ser interesante la constante insistencia de la generación vasconceliana respecto de la necesidad de los estudios prácticos y, sobre todo, la búsqueda de que incluso sus propios posicionamientos tuvieran algún tipo de repercusión y arraigo en la realidad social. El espíritu positivo que los enmarca y conduce se ve incluso fortalecido por la constante politización de prácticamente cualquier confrontación filosófica, casi con independencia de la materia que se trate. Es así que positivistas, científicos, católicos, espiritualistas y socialistas fueron, en distintos tiempos y lugares, filosofías de Estado u oposición, pero siempre filosofías políticas, cuyas armas ideológicas se concentraban en la búsqueda de salidas a las distintas problemáticas que aquejaron a la patria durante su fundación. He dicho ya que me mantendría al margen de cualquier posible profanación de la memoria y obra de Vaz Ferreira. Sin embargo, lo poco que he podido conocer de ella me hace pensar que en algún grado y sentido padece de las mismas determinantes que he tratado de señalar para el caso de la filosofía mexicana. No quisiera cometer el descuido de intentar algún tipo de interpretación respecto de las distintas funciones que Vaz Ferreira cumplió en la vida pública uruguaya. Primero, porque el proceso histórico no me es lo suficientemente familiar como para no pensar que en cada paso cometería algún error de interpretación imperdonable. Y segundo, porque encuentro en la figura de Vaz Ferreira a un intelectual cuyo posicionamiento y labor parecería mantenerse en un intermedio saludable entre lo que parece más meritorio de la generación de Sierra y la de Vasconcelos. Con todo, mi reciente y superficial aproximación a la obra y figura de Vaz Ferreira me dejan la impresión de que ambas han quedado profundamente marcadas por una serie de preocupaciones pragmáticas y políticas fuertemente asociadas a su función pública. Pienso, desde luego, en algunos pasajes de Moral para Intelectuales, pero pienso también en el texto cuyo centenario estamos celebrando. Y es que, leída en clave política, Lógica Viva se presenta como un texto que parecería pretender normar el correcto desarrollo del análisis que antecede a toda disputa entre posiciones contrarias. Más que una ética del discurso o una política de corte habermasiano, la Lógica Viva, o por lo menos la lectura que de ella puedo hacer hasta ahora, me deja la impresión de apuntar hacia la configuración de un posicionamiento, casi diría que de una actitud a la que con la que debe enfrentarse el entendimiento que antecede al enfrentamiento con el otro. Insisto en mi negativa de continuar con este análisis para el que no cuento con los elementos mínimos suficientes. Si acaso, me conformo, si es que he logrado ofrecer algunos elementos que permitan entender la marcada tendencia a la reflexión política de la filosofía latinoamericana. Sin lugar a dudas, se puede coincidir en la pobreza técnica, en la falta de rigor y exceso de inventiva que Rossi y Villoro diagnosticaron en los filósofos mexicanos de la segunda mitad del XIX y primera del XX. Pero al hacerlo, no puede pasarse por alto, como bien lo vio Leopoldo Sea, que aquellos hombres fueron no solo ideólogos de distintos estados posrevolucionarios, sino en buena medida aquellos que establecieron un mínimo de continuidad en el proceso de configuración del Estado Nacional. Hombres de su siglo, pero también hombres de política y Estado, preocupados y ocupados por hacer del pensamiento y la filosofía, cito, instrumentos de acción para enfrentar la realidad social, política y cultural de esta región del globo. Estos tiempos, decía el gran Martí en nuestra América, no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos, las armas de juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Gracias. Bueno, reitero el título del trabajo del profesor Miguel Andreoli, La lógica viva como una metodología pragmática de la tolerancia. Pocos años después de la publicación de los apuntes de clase que constituyen la lógica viva, Vaz Ferreira expresa el deseo de que la razón nos sirva y no nos esclavice. Esta actitud de prevención ante la razón
creo que sintetiza la dirección principal de las observaciones que realizan la lógica viva. Es bien sabido que el propósito de la principal obra metodológica de Bá Ferreira no es contribuir al estudio de la sintaxis lógica o de los procedimientos estrictamente formales del razonamiento, sino, tal como aparece enunciado en el prólogo de la primera edición, lo que pretende es dar lugar a una psicológica bajo la forma de, cito, un estudio de la manera como los hombres piensan, discuten, aciertan o se equivocan, sobre todo de las maneras como se equivocan, pero de hecho, un análisis de las confusiones más comunes, de los paralogismos más frecuentes en la práctica, tales como son, no tales como serían si los procesos psicológicos fueran superponibles a sus esquemas verbales. Cierra la cita. Este estudio no es pensado con un interés teorético, sino que Bá Ferreira lo concibe, cita, destinado solo al fin positivamente práctico de que una persona cualquiera, después de haber leído ese libro, fuera algo más capaz que antes de razonar bien, por una parte, y más capaz, por otra, de evitar algunos errores o confusiones que antes no hubiera evitado o hubiera evitado con menos facilidad. Cierra la cita. El propósito es entonces de carácter terapéutico, ayudar a evitar errores que no son simplemente malos pasos deductivos, sino que más bien se vinculan con confusiones verbales y equivocaciones en cuanto a la naturaleza de los problemas, producidas ya sea por interferencias provenientes de hábitos intelectuales, como por distorsiones generadas por actitudes y expectativas que tienden a autoverificarse, y más profundamente aún, por la inadecuación del lenguaje, tanto respecto al pensamiento que quiere expresar, como en relación con la complejidad a la que pretende referir. Quiero en esta oportunidad destacar dos de las razones que motivan la cautela de Bá Ferreira frente a la razón en todas sus manifestaciones, y en particular en las argumentaciones. La primera se refiere al tipo de acuerdos que la lógica viva pretende facilitar. La segunda, al tipo de talante espiritual que pretende sostener. Cuando se trata de orientar la práctica a partir de principios y reglas, el pasaje de estos a los casos concretos que se han de solucionar nunca se puede reducir a un procedimiento meramente deductivo. Tal como enseñó Aristóteles, los asuntos tanto de la ética como de la política implican mucha diferencia y variedad. Cuando lo que se busca es razonar y decidir sobre las cosas buenas o malas para el hombre, esto es, cuando no se trata de juicios, tales como si la suma de los ángulos de un triángulo es o no igual a la de los ángulos rectos, sino de juicios acerca de lo que ha de hacerse, la razón implica el conocimiento de los hechos particulares. Y el conocimiento de tales particulares no se obtiene por deducción a partir de los principios, sino que estos particulares necesitan ser percibidos, y esta percepción es intuición, ya que quien solo conociera los universales y desde estos, sin más, pretendiera decidir su acción, fácilmente caerá en errores prácticos, porque las cosas que hemos de hacer son particulares. Si se trata de seguir una regla o de graduar según el caso la aplicación de un principio, no estamos ante algo que pueda lograrse por el uso de una fórmula. Las situaciones que requieren nuestra acción son distintas y variables. Para determinar el punto preciso de aplicación de la regla, el razonamiento puede revelarse impotente, y afirma Bá Ferreira, lo que nos da la solución es la experiencia, cuando es posible, pero cuando no es posible es el instinto empírico, el instinto experimental, que todos tenemos en mayor o menor grado, al que conviene no despreciar y que completa el raciocinio. Cierra la cita de Bá Ferreira. Este instinto empírico no es un mero registro de la experiencia, ya que de ella no se aprende directamente, sino que es la competencia en el uso mismo de los principios,
la capacidad de aplicarlos en la justa medida a las circunstancias del caso. Otras veces Bass se refiere a un instinto lógico que guía, modera el raciocinio, que defiende contra él